bienvenidos a la tercera conferencia de este ciclo de conferencias 2022 organizadas por la Asociación Cultural Zingala. Muchísimas gracias, por supuesto, por venir y también a las personas que nos están viendo desde las redes sociales, YouTube, etcétera. Hoy vamos a celebrar una conferencia muy interesante sobre la Torre de Leoz. En concreto, se titula La Torre de Leoz en Fustiñana, los conflictos con los linajes tudelanos de Beraiz y Aperregui. La conferencia tratará sobre el antiguo señorío de Leoz en Fustiñana, de origen medieval, que durante los siglos XVI y XVIII perteneció a los linajes tudelanos de Beraiz y Aperregui, respectivamente. Durante el antiguo régimen fueron constantes los enfrentamientos entre los pueblos y los nobles sobre los aprovechamientos agrícolas y otros privilegios derivados de concesiones reales. Para la conferencia contamos con Carlos Carrasco Navarro. Él es doctor en Historia del Arte, amigo mío desde hace muchísimos años. Él es de Tudela. Yo estoy encantada de que esté aquí con nosotros porque os garantizo que si alguien sabe del tema, va a ser él. Muchísimas gracias, Carlos, y ya tienes el micrófono para ti. Por su asistencia hoy aquí a esta humilde conferencia. Muchas gracias a la asociación por invitarme a estas jornadas, al ayuntamiento por organizarlas, financiarlas, y sobre todo a lo que es el pueblo de Fustiñana también por invitarme por mi primera conferencia aquí en Fustiñana. Esperemos que no sea la última. Vale. El tema que vamos a tratar es el señorío de Leoz, la Torre de Leoz. Primero tenemos que aclarar dos conceptos que tenemos que explicar desde el principio para poder entender lo que es un señorío y lo que es el señorío de Leoz. Aquí hablaremos lo que es, en cuanto a política y demás, a lo que es el antiguo régimen. El antiguo régimen es el periodo histórico que va desde el final del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Es lo que se da en España y en Europa occidental, en lo que es en gobiernos, en reinos, que está a la cabeza el rey, y luego están los nobles, que son la clase dirigente. Y luego anteriormente estaría el feudalismo, y después en el XIX y en la actualidad los regímenes parlamentarios, liberales, democráticos y demás. Esto es anterior a la democracia y al parlamento y demás. En aquellos siglos del XVI al XIX estaba en cabeza lo que es el rey, luego los nobles eran los dirigentes de los ayuntamientos y de lo que serían los gobiernos autonómicos, entre comillas. En cada reino, que sería el reino de Aragón, el reino de Castilla, el de Navarra, había un virrey, que estaba un noble nombrado por el rey, y luego había un consejo real, en Navarra estaba en Pamplona. Los ayuntamientos estaban formados por nobles que se renovaban cada año. Se hacía una bolsa, se llama bolsa de inseculados, metían los nombres de los nobles y se sacaba sorteo. Eso es el ambiente político de esa época. Y luego los señoríos son territorios normalmente de origen medieval que están bajo la gobernanza o de un religioso, o de una orden militar o de un noble. En este caso sería de un noble. Y también hay que aclarar otro tipo de cosas. En la actualidad la nobleza se entiende solamente la nobleza titulada, marqués, conde, duque, pero aquí hablamos en este caso, la baja nobleza, nobleza sin título, intitulada, que son nobles toda la familia, por origen real, medieval, pero no tienen ningún título. Entonces sería una nobleza colectiva de toda la familia. La Torre de Leoz tiene el origen en la donación del príncipe de Viana del siglo XV que dona a Pedro Beraiz. Es un pequeño terreno en la muga entre Navarra y Aragón, entre Fustiñana y Tauste, que fue ostentado por dos linajes, el linaje Leoz-Beraiz, desde el siglo XV hasta principios del siglo XVIII, y luego por el linaje de Aperregui. Y solo quedan unas pequeñas ruinas, que lo que vemos aquí en la pantalla, y queda así el resto de lo que sería el término, el paraje de la Torre de Leoz. Actualmente está dentro de lo que serían las Bardenas Reales. Pero también hay que tener en cuenta que este señorío y Fustiñana tenía su propio señorío. Fustiñana vivía bajo el señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén, que es una orden militar que tenía lo que sería la jurisdicción civil y criminal, tenía poderes sobre los diezmos, las aguas, los pastos, y entró en conflicto el señorío de Fustiñana con el señorío de la Torre de Leoz, por dos motivos: por la cercanía y a la vez la distancia, la lejanía con Fustiñana.
porque quedaban allí en lo que es un pequeño limbo en medio de las dos entre Fustiñana y Tauste, y más cerca de Buñuel, en línea recta, había una serie de personas que allí habitaban, que estaban entre medio de diferentes poderes. Y también estaba el conflicto entre la nobleza, la iglesia, los municipios. Había unas familias que tenían necesidad de servicios que no sabían a quién solicitarlo. En primer lugar, hablaremos de lo que es el término torre de Leoz. Torre no se debe entender como una fortificación. Puede que lo tuviera o no, pero torre significa, es un vocablo aragonés, significa una finca rural. Dice la Real Academia de la Lengua, casa de campo o de recreo, con granja o con huerta, que se dice en Cataluña, Murcia y Zaragoza. Por tanto, una torre sería como una masía o como un caserío. Todavía, a día de hoy, en Tarazona, por ejemplo, se dice a las fincas rurales se les llama torres. La historiografía, lo que es la historia que estudia la Torre de Leoz, es muy escasa. Pocos estudiosos la han investigado. Y solamente algunos estudios de historiadores locales, y sobre todo sí que ha aparecido nombrada en lo que son los diccionarios de España y de Navarra desde el siglo XIX. Veremos un pequeño relato de cómo se nombra la Torre de Leoz desde el siglo XIX hasta la actualidad. Esto es un pequeño plano de Fustiñana de principios del siglo XX, una fotografía del libro de Julio Altadil de 1910, una imagen de la parroquia antes de las ampliaciones laterales y demás. A ver, la primera mención a la Torre de Leoz aparece en 1802 dentro del Diccionario Geográfico Histórico de España, editado por la Real Academia de la Historia. Manuel Abellá es quien hace el vocablo de Fustiñana y de Leoz. Dice, al final de Fustiñana dice, al sur se encuentra la ermita de Santa Engracia y las Torres de Leoz. Es la primera referencia que tenemos de la Torre de Leoz. Y luego, ya en la voz de Leoz, aparte de la parte que pone del municipio de Leoz, dice, caserío señorial de la merindad de Tudela, Ribera de Navarra, confina por el norte con la villa de Fustiñana, de la cual dista un cuarto de legua, por el este con las Bardenas Reales y por el sur con la acequia de Tauste, que riega sus tierras. Don Carlos, príncipe de Viana, hizo donación de este caserío en el año de 1447 a su consejero Pedro de Veraiz, y hoy pertenece a la casa de Aperregui de Tudela. A muy corta distancia está la ermita de Santa Engracia. Esto se dice en 1802. Luego, otra referencia ya posterior, en 1847, Pascual Madoz habla en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Habla de las Torres de Leoz. Dice que pertenece al partido judicial de Tudela. Entonces, tened en cuenta que, por ejemplo, en Navarra se divide en merindades, lo que son las comarcas históricas, pero luego está, por ejemplo, en Olite y Tafalla sería merindad de Olite, partido judicial de Tafalla. Sería, la sede del juzgado sería Tafalla y la sede histórica es Olite. En este caso aquí pone partido judicial de Tudela, sería la comarca de Tudela. Término municipal de Fustiñana, en 1847. Diócesis de Tarazona. Cita los productos agrícolas de regadío y de secano, especialmente trigo, que dice que es de muy buena calidad, pero ya en 1847 los señoríos ya se han abolido. Habla que perteneció en el pasado al linaje de Aperregui. Luego veremos que se abolieron en 1837. Continuamos. Julio Altadil, en su Geografía General del País Vasco-Navarro, provincia de Navarra, habla de el señorío de las Torres de Leoz. Es un coto redondo, a 7 kilómetros de la villa, de su jurisdicción, dedicados hoy a labranza a sus terrenos, mitad de secano, mitad de regadío, produciendo muchos y buenos cereales. Luego ya, esto es lo que decía Altadil, en las memorias históricas de Fustiñana, de Juan Esteban Echevarría, del año 1930, ya es, como decirlo así, la base de la historia de Fustiñana. Usted lo sabrá mucho mejor que yo en esta época. Entonces ya empieza
un orden cronológico de la villa, y como principal aportación de esta publicación publica la transcripción de la donación del señorío, del príncipe de Viana. No cita de dónde la saca, pero posiblemente es una donación que la original no se ha localizado, pero sí que ha habido muchas copias durante muchas épocas. Seguramente habrá una copia en el ayuntamiento, otra copia en las familias, otra copia que se ha publicado, pero es la principal aportación de esta publicación. Se llama Real Carta de Donación de la Torre de Leoz o Congosto. Congosto significa barranco. El barranco que está justamente, que desemboca de las Bardenas en esta zona, se llama Congosto de la Torre de Leoz. La Gran Enciclopedia Navarra de 1990, que ahora se puede consultar online, habla de la Torre de Leoz como antiguo señorío. Y habla ya, por fin, y se hace una pequeña recopilación de lo que son la población desde 1887 hasta el año 1981. Y ya en la enciclopedia Auñamendi ya solo se habla de una antigua barriada de Fustiñana, es de las últimas referencias de la Torre de Leoz. Y ya por último, Jesús María Usunariz, que trata de los señoríos en Navarra, sí que habla de que es un señorío laico bajo el mando de una familia noble. Luego José Ángel Lostado ha publicado una página de internet en Wikipedia, que es la principal fuente de información de la Torre de Leoz. Es muy accesible y es muy completa, porque también hace una referencia ya archivística a la carta de fundación, a la donación, y ya sacan la referencia del año 1501 del Archivo General de Navarra, de la sección de Comptos, de Cuentas. Habla de las dos familias, de Beraiz y de Aperregui, y habla de la Peña del Sol y de diferentes zonas, es la principal aportación. Y ahora ya vamos a hablar de la Torre de Leoz, de dónde está. Tiene dos condicionantes. Primero, la ubicación geográfica, luego su condición histórica. Está, según pueden ver esta imagen, en la orilla izquierda del río Ebro, en el término de las Bardenas Reales, entre la carretera de Fustiñana a Tauste, la Navarra 126, entre la carretera y el canal de Tauste. Justo se van desde aquí hasta Tauste, bueno, lo conocerá mejor que yo, antes de llegar a la Muga, a la frontera internacional, pues justo a la derecha. Justo entre la provincia de Zaragoza y Navarra, en la boca del barranco Congosto. Dista 7 kilómetros de aquí de Fustiñana y también más o menos lo mismo desde Tauste. Está aquí distante, pero en línea recta está más cerca de Buñuel, o sea que habría que atravesar el río Ebro. Aquí vemos un pequeño también, la visión en plano en vez de la visión en foto. Y una curiosidad, en el Archivo General de Navarra hay un plano del año 1751 que me proporcionó Salvador Ramírez Vallejo, que es compañero mío, que habla en esta época del amojonamiento de los espartales en las villas de Cortes y Buñuel. Y entre esos dibujos de las zonas que están alrededor del espartal aparece la Torre de Leoz. Vemos que el plano pone escala de 500 pasos, cada paso de 2,5 pies de Navarra, según las medidas de Navarra, no las de otros reinos, ¿sabes? Lo que es la uniformidad de las medidas es posterior. Y solo sirve esta escala para medir las tierras del espartal, que va demostrada su figura con su amojonamiento, que va demostrado con las letras siguientes, va inclusa en esta figura la cañada y el sitio que se pretende agregar al espartal, y lo demuestran las letras que en sitio se halla el carrizal. Carta geográfica hecha a 48 grados de latitud boreal, con diferencia de longitud oriental del meridiano de Madrid, 2,5 grados, que se demuestra parte del reino de Aragón y de Navarra, territorio de Cortes y de Buñuel, y tierras del espartal, por José Marzal, maestro de obras de Tudela. Es una curiosidad. Vemos pequeños dibujos de las localidades de la época. Buñuel aparece aquí en detalle. Tengan en cuenta que los dibujos no son muy realistas, porque si vemos, aquí vemos la barca de Buñuel, se ve a la izquierda Cortes, se ve la iglesia, pero no se ve el castillo, no se ve la torre del castillo. Entonces,
Si Cortes no está muy bien representado, el resto estaría representado igualmente, pues no lo sabemos. La barca de Cortes y la barca de Novillas. Y vemos arriba, ponía Corral San Miguel de Cortes, Casa de las Mejanas. Y arriba ya vemos lo interesante, en la parte norte ya habla de la acequia de Tauste, la acequia, la correa del rey. Correa es el camino de Correa, el camino que llevan junto a los canales, en el canal imperial se llama camino de soga. Abajo pone afronta con el Espartal en la correa del rey, casa del Espartal. Arriba pone montes de la Bardena del rey. Y arriba castillo de Sancho Abarca. Es una curiosidad simplemente. Pero lo que nos interesa, pone abajo tierras de don Gregorio Aperrer. Y arriba Torre de Leoz. ¿Qué vemos? Vemos un pequeño recinto como amurallado, una torre, pero podría ser simplemente un muro de ladrillo o simplemente una invención del artista. En principio, como hemos dicho, torre no significa castillo, no significa torre, pero teniendo en cuenta que es una zona que está abandonada en medio en tierra de nadie, tenía que tener algún tipo de fortificación, aunque fuera muy sencilla, algún tipo de muro, algún tipo de almena, aunque no fuera una torre propiamente medieval. Y también se ve un pequeño árbol, seguramente un almendro. Otro detalle de la Torre de Leoz, de cómo sería la imagen en el siglo XVIII. Que todavía se puede adivinar lo que son dos barracones, uno perpendicular al otro, y luego la torre. En la cédula parcelaria del Gobierno de Navarra, de Catastro, aparece dentro del municipio de Bardenas Reales, que es una sede con una entidad local, que pone que son restos de un señorío formado por 3 unidades, 2 barracones de 200 metros cuadrados y un terreno para pasto de 2.600 metros, con 2 muros antiguos, que se pueden ver los restos que están en la actualidad, están así a día de hoy. Hay 2 pequeños barracones, unos muros de sillarejo, que es de piedra arenisca blanca de la que hay en las Bardenas. Aquí se ve otro de los pabellones, el que quedan dos de las paredes. El techo se ha hundido. Aquí se ven parte de los almendros. Una vista desde un poco más lejos. Y un detalle de la parte la parte del sillarejo. Aquí vemos un resto y debajo del revoco de cemento se ve el aparejo original con sillares o sillarejos. Cuando es muy bien hecho se llama sillar, cuando está más irregular se llama sillarejo, de piedra blanca que se ve por debajo del cemento. Y otra vista, luego por un documento se verá cómo era el edificio en el siglo XVIII. Y un detalle de unas rejas que son modernas, posteriores. También muy ligado a la historia de la torre es lo que es el canal de Tauste. Porque se dice en el siglo XV, en la donación del Príncipe de Viena, tierras que ahora son de regadío, que antes no eran. El origen del canal de Tauste tiene que ver cuando Fustiñana es regalado a la Orden de San Juan de Jerusalén en 1142 por el rey García Ramírez, a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, a los caballeros de Malta, que reciben Cabanillas y Fustiñana, las dos, con sus respectivas iglesias, derecho a cobrar diezmos y nombrar alcaldes y jueces. Entran dentro de la parte de lo que serían los señoríos de órdenes militares en Navarra, que eran el 3% de la población y el 6% de los señoríos de Navarra. Desde 1474 el señorío se arrienda por parte de los priores de la orden militar. Pero en 1253 Teobaldo II autoriza a la orden a sacar agua del Ebro, que es el origen de la acequia, del canal de Tauste, para Cabanillas y para Fustiñana. Y les da el monopolio de control de paso y pesca. Posteriormente se prolongó el canal hasta Tauste. Se termina la obra en 1552, que es el origen del canal actual de Tauste, hasta que en 1781 pasa a la corona y se incorpora al canal imperial.
El origen del señorío está, como hemos dicho, en la donación que hace en 1447 Carlos Príncipe de Viana a Pedro Veráiz. Vamos a ver el documento, vamos a verlo brevemente. Veremos las razones de la donación. En principio son muy honoríficas, luego son más prosaicas. Carlos, por la gracia de Dios, príncipe de Viana, primogénito heredero del lugarteniente general del señor rey, muy perdurable señor y padre en Navarra y duque de Gandía, a todos cuantos los presentes verán y oirán, salud a los príncipes, pertenece a los príncipes considerar los servicios de sus súbditos, especialmente los continuos y domésticos servidores, aquellos les corresponde remunerar considerando la cualidad y el estado de tales servidores. Nos, el príncipe, por tanto, habiendo la dicha consideración en la voz, el amado y fiel consejero mío, don Pedro de Veráiz, atentamente de la nuestra corte, hechos años queriendo a presente y en parte alguna remunerar de nuestro movimiento y autoridad real, habemos dado y otorgado, damos y otorgamos y hacemos gracia, donación y transportación por el presente a vos, dicho don Pedro de Veráiz, y a los vuestros sucesores, o sea, a Pedro de Veráiz y a los sucesores, de aquella tierra blanca que a nos pertenece en el término llamado el congosto de Fustiñana, y colindantes, pues ya se podría traducir, con el término de Tauste. Afrenta por una parte a dicho congosto, con la acequia que va a Tauste, y con la carretera que va de Fustiñana a Tauste, la cual tierra se ha de ser monte y ahora es regadío, por razón de dicha acequia, y por esta causa pertenecía esta a nos, la cual dicha gracia, donación y transportación hacemos a vos. La mejor manera de decir, interpretase, puede utilidad y seguridad vuestra y de sus sucesores. Se da con sus rentas, derechos y utilidades y provechos. Se puede con propiedad para vender, empeñar, cambiar o adquirir título, alienar, vender o pertenecer, pleitear o poseer, con todos los derechos, para hacer de ella lo que sea voluntad. Hacemos la presente gracia y donación a mayor complemento y seguridad. Vos investimos y ponemos en pacífica real y actual posesión dicha tierra blanca, sus pertenencias, hacer en ella según su voluntad. Mandamos a la corte, al tesorero, a procuradores, patrimonial, fiscal y demás, que anote la donación y que desde este tiempo será el dueño Pedro de Veráiz, señor de dicha tierra blanca. Esto es el origen del señorío, esta donación. ¿A quién se lo cede? A Pedro Veráiz. ¿Quién es Pedro Veráiz? Pedro Veráiz, el del linaje de Veráiz, que luego sería Leoz Veráiz. En principio es Veráiz, luego se juntaría con Leoz. La familia Veráiz, luego Leoz Veráiz, es muy cercana al rey de Navarra en el siglo XV, siendo Juan Pérez de Veráiz escudero de la princesa Leonor y fidelísimo súbdito, como dice Llangos y Miranda. Tener en cuenta que los apellidos hasta la época moderna se podían cambiar según la familia. Se podía primero de la madre, luego del padre, o cambiar indistintamente según quién se quería dar más importancia. Si la noble era la familia materna, se ponía primero el apellido materno. Sí. Y luego Pedro Veráiz de Tudela, atención al dato, prestaba dinero al rey de Navarra. Entonces, por tanto, la donación fue en pago a una deuda. El origen del linaje Veráiz se encuentra en el señorío de Veráiz, que es un despoblado en el valle de Olaybar, en la merindad de Pamplona, que se ubica allí el palacio Cabo de Armería. Este concepto es importante. En la nobleza del antiguo régimen, el origen de la nobleza es normalmente una concesión del rey a unos caballeros medievales que le ayudan en la reconquista, y en pago o en honor le da la nobleza para él y para sus descendientes, sin ningún título. Y el Cabo de Armería es el primer edificio, el primer lugar donde tiene origen la nobleza, y de ahí va descendiendo a los descendientes en diferentes sitios que se pueden ir mudando por toda Navarra o por toda España. La rama que se establece en Tudela, la rama de los Veráiz, tiene su origen en el siglo XII, hay noticias del siglo XII, por un hecho muy curioso. Según la tradición, según la leyenda, San Francisco de Asís estuvo en esta casa de Veráiz de Tudela, porque San Francisco de Asís peregrinó de Roma a
a Compostela. Y la ruta natural es pasando por Tudela. Normalmente lo que se conoce como camino francés es la gente que viene desde Europa por el norte. La gente que viene de Italia o de otros sitios va en barco hasta Barcelona y de ahí va subiendo por Zaragoza hasta Tudela. Entonces, en la casa de Veraiz, en Tudela, en la Plaza Vieja, que luego la veremos, había una habitación que se llama Habitación del Santo, de San Francisco de Asís. Según la tradición, San Francisco de Asís fundó el antiguo convento de los franciscanos de Tudela, que es el actual o posterior cuartel de sementales, en el Paseo de Pamplona. Aquí vemos el escudo de la familia Veraiz. La casa de Veraiz es el actual Museo Muñoz Sola, en la Plaza Vieja, y un hito importante en lo que son las familias nobles es el año 1536 se funda el mayorazgo por Juan Veraiz Escudero. El mayorazgo es una fundación que se hace con todos los bienes materiales y dineros que hacen las familias nobles, que van siempre al heredero, el hijo mayor o no, que es para que no se dividan lo que son los bienes entre todos diferentes hijos, para salvaguardar el dinero y la honra y la fama de la familia en solamente una persona, para que no se divida, para que no se empobrezca. Lo que son los mayorazgos, lo que es una fundación actual, también se eliminó en el siglo XIX. La casa está en la Plaza Vieja, el antiguo pasaje de las Aldavillas, que estaría a la izquierda. Es un edificio barroco del siglo XVIII, y el escudo que hemos visto antes es medieval, porque es anterior. En el siglo XVIII, en época barroca, hay mucha nobleza advenediza. Por ejemplo, hay ciudades como Corella, sin desmerecer a nadie, que compra el título de ciudad al rey directamente. Muchos nobles compran sus títulos, porque, bueno, como pasó en el siglo XV, pero también en el siglo XVIII pasó mucho más. Son nobles, nuevos ricos, que por dinero consiguen lo que son el título de la nobleza. Los nobles antiguos, como en el caso de los Veraiz, dicen, yo soy diferente, yo no soy como estos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hacen una casa nueva, barroca, pero colocan en la fachada el escudo medieval, diciendo, yo soy antiguo, yo soy de antiguo linaje. Entonces, soy cristiano viejo, no desciendo ni de moros ni musulmanes, lo que es la tradición. Este escudo es del siglo XV, de la antigua casa de Veraiz, pero también hay un aspecto muy curioso porque la familia Veraiz, a principios del siglo XVI, es el alcaide del castillo de Tudela. Cuando se conquista Navarra por Castilla, se derriba el castillo, el alcaide es un Veraiz y obtiene permiso del virrey de Navarra para sacar los mármoles y los restos del castillo y se los queda. ¿Este escudo pertenecía al castillo? Puede ser o no puede ser. Este escudo es Pedro Veraiz de Sarasa, casado con María Magallón, donde vendrían los marqueses de San Adrián, viene de la rama de los Peralta, y aquí se ve lo que es la cruz y el rastrillo de la familia Sarasa. Este linaje de los Veraiz luego emparentó más tarde con los Magallón, señores de San Adrián, con el señor de Cadreita, marqués de Cadreita, y luego ya en el 18 con la familia de los González de Castejón. Los Veraiz tenían asiento en cortes. ¿Qué significa esto? Las cortes del antiguo régimen, como hemos dicho antes, están formadas por tres brazos, que se decía, el brazo militar, el brazo de las universidades y el brazo eclesiástico. El brazo eclesiástico pues eran el obispo, la iglesia, las órdenes militares y demás. El brazo de las universidades eran los ayuntamientos y el brazo militar eran los nobles, que eran nombrados por el rey y tenían como un honor representar al rey en las cortes. Pues la familia Veraiz tenía asiento en cortes por el brazo militar, como pago por haber sido mayordomos de los reyes navarros, en época de Carlos II y Carlos III. Faustino Pérez Veraiz es el quien recoge los mármoles del castillo, esta es la fachada posterior, y solo queda la fachada principal, lo que es la fachada. El resto del edificio y se derribó. Y lo que sí, aparte de la fachada, se conservan lo que son las bodegas medievales, las bodegas góticas. Ahora hay talleres de pintura y en 1767 Domingo Veraiz Magallón reedifica la casa en estilo barroco, que es la fachada que se considera en la actualidad. Aquí vemos un dibujo que encontré yo al hacer la tesis de la distribución de la casa en época del siglo XVIII. Dos pequeñas curiosidades brevemente. En la parte de la derecha es la planta principal,
se ve en la parte de abajo, que es la fachada principal, se ve el salón, la alcoba, y en el centro se ve un pequeño pasillo, pero no es un pasillo, no está abierto. El concepto de pasillo que da a todas las habitaciones se inventó en el siglo XIX. En el XVIII no existían pasillos, existían lo que son alcobas, que son sucesivas, una tras otra. Y en la izquierda vemos lo que es la planta segunda con dos suites. En el centro se ve un pequeño pasillo y a la derecha sala, alcoba y estrado, para el señor y para la señora. Una pequeña curiosidad nada más. Luego hay lo que hemos dicho que es el señorío de Leoz, porque son la familia Leoz-Veraiz. Es otra de la rama de los Veraiz, que es menos conocida, pero se tiene conocimiento de los Leoz-Veraiz viviendo en Tudela en el siglo XVI en la parroquia de Santa María, lo que es la actual en la catedral. Allí aparece José y su hermana Ana Leoz-Veraiz, hijos de Juan y de Ana María, el año 1582 y 83. Luego más tarde aparece Juan Francisco Leoz de Veraiz Barragán, hijo de Juan y Francisca. Y por último, Rafaela Leoz Veraiz, contrae matrimonio con Pedro Álvarez. Más tarde, esto hasta el siglo XVII, entre 1711 y 1715, los Veraiz venden el señorío a los Aperregui. Primero, sería que los Leoz se empobrecieron y los Aperregui se enriquecieron. Y lo que hemos dicho antes del escudo medieval, cuando una familia noble, nueva, moderna, sin antigüedad, quiere darse lustre, ¿qué hace? Compra un señorío medieval para darse más importancia. Como no tiene la historia, pues la compra. Pasa por venta a Gregorio Antonio Aperregui Asiain. Sin embargo, se conoce el señorío más señorío de Leoz o de Veraiz que de Aperregui. De Aperregui solamente fue un siglo y medio, más o menos. Dentro de los trámites de la venta, como sería actualmente cuando uno hereda y vende la casa, dice, pues si todavía están a nombre de tu padre, tienes que ir a hacerte heredero. Pues en estos trámites, Manuela Leoz Veraiz pide al Consejo Real de Navarra una copia de la donación y restitución del privilegio de las heredades de tierras blancas en el congosto de Fustiñana, y pide ser reconocida como sucesora. Por tanto, lo pide para actualizar y poder vender. Y de ahí hace una petición de la transcripción, y lo transcribe de un libro, es un extracto fiel de los títulos de lo enajenado de la corona, que se conservaban en el archivo de Navarra. Este linaje, los Aperregui, es un linaje mucho diferente. Tiene menos antigüedad, pero le supera en ambición. En el siglo XVIII hay una carrera de todos los nobles por ver quién es mejor que los demás. Empieza en el siglo XVI, más o menos, esto es igual en toda España, no es solamente de aquí de Navarra, ni de Tudela, ni de la Ribera. Los nobles van de menos a más, los nobles que no son títulos, los nobles menores, quieren ir adquiriendo títulos poco a poco, y en Navarra es muy común que sea una pequeña nobleza comercial, muchos de ellos son ganaderos, o incluso los Ezquerra son albañiles, son constructores, pero enseguida empiezan a entrar a cargos del ayuntamiento, de ahí pasan a cargos ya del Consejo Real, luego ya pasan a cargos superiores ya en tribunales o en la misma corte. Se hacen militares para conseguir méritos militares y conseguir un título. Ya lo más de lo más es que fuera marqués o conde o duque. La mayoría no lo consiguieron. Los Aperregui, tiene su origen el nombre Aperregui. Desde el siglo XVI se establecieron en Tudela. Se estableció Francisco Aperregui Arellano, natural de Arnedo, en La Rioja. Pero el nombre Aperregui viene de un municipio de Álava. Reconocen su hidalguía en Navarra en 1664, que es la hidalguía. Los nobles tienen una serie de privilegios en el antiguo régimen. El principal, no pagan impuestos, no son llamados a quintas. Otros serie de privilegios pues, tienen, como veremos luego, la vecindad forana. Pueden gozar de los montes comunales de los municipios que no son vecinos. Por tanto, los nobles tienen privilegios legales y reales. A día de hoy son títulos honoríficos. En el antiguo régimen son privilegios certificados y reales.
Por tanto, hay que llevar un inventario de los nobles, porque eso va en detrimento de los ayuntamientos. Un ayuntamiento con una casa que tiene un escudo que es noble, no le puede cobrar escudo, no le puede cobrar impuestos. Entonces tiene que demostrar de alguna forma que ese escudo es legal, de que no es un farsante. ¿Y cómo se hace? En Navarra, los nobles que vienen de otros reinos, en este caso de Castilla, de Álava, los nobles cuando se establecían en Navarra tienen que demostrar que eran nobles de verdad. ¿Cómo lo hacían? En Navarra el juicio es por lo criminal. El fiscal de Navarra denunciaba al noble y el noble tenía que demostrar su inocencia. De ahí vienen los procesos de hidalguía y las ejecutorias. Cuando se reconocía que es un noble de verdad, se le daba un certificado, un título, con el escudo dibujado, con su historia, diciendo, pues esto es un certificado de que eres noble de verdad. Por tanto, la ejecutoria de hidalguía de los Aperregui se consigue en 1664. Consiguen también el asiento en Cortes en 1688 por Antonio Aperregui Villamayor. También son miembros de órdenes de caballería, como he dicho, la Orden de San Juan de Jerusalén. Muchos nobles pertenecían a la caballería de Santiago, de Calatrava, de esta serie de órdenes militares, que son órdenes más bien simbólicas, que son de origen medieval, pero que en la época del barroco todavía subsisten, más bien como mérito, como honor para los nobles, que su función principal que era recuperar Tierra Santa. Normalmente son títulos que se conceden a los nobles. Y todavía en el siglo XVIII, en la iglesia de San Jaime en Tudela, se hace la ceremonia del noble con la espada, yo te nombro caballero, se da en la cabeza, en los hombros, es una ceremonia simbólica. Estos nobles se hacen caballeros de la Orden de Santiago, en este caso, tienen que jurar castidad conyugal, tienen que jurar defender Tierra Santa, recuperar Tierra Santa, son cosas simbólicas. Y luego se emparentó con la familia Tornamira, los Aperregui, con matrimonio con Rosa Tornamira en 1696. Entre la familia Aperregui está Petronila Aperregui, una de los 11 hijos que tuvo Gregorio Antonio de Aperregui y Asiain, que entró en la Compañía de María y fue fundadora del convento de la Compañía de María en la isla de León, actualmente San Fernando, en Cádiz. También como curiosidad, el convento de la Compañía de María de Tudela es el segundo que se fundó en España, viene desde Barcelona y de ahí se fundó en diferentes municipios de España, se fundó en Zaragoza y en otros sitios. La casa de Aperregui, esta que está en la calle Rúa, luego lo veremos. Gregorio Antonio Aperregui y Asiain, en un documento en 1731, se nombra a sí mismo señor del Congosto. Posteriormente, en el apeo o inventario de sus bienes, alude a su vecindad forana en Buñuel, que puede pastar ganados en los términos del pueblo, también puede pastar en los del conde del señor de Buñuel, tiene goce de hierbas y de aguas en Ribaforada, y también es señor de las casas de Leoz, en el año 1731. La casa que vemos actualmente de los Aperregui es el centro cívico de la Rúa, en la calle Rúa, formado por 3 casas. Vemos aquí un pequeño dibujo, pero lo importante de esta casa, más que el aspecto, es que en 1797 se casa Joaquín Aperregui Montesa, también de buena familia los Montesa, que fueron marqueses, se casa con lo que se llamó con Josefa Elía, que se conocía en Tudela como la condesita. Porque Josefa Elía era hija del marqués de Besolla y de la condesa de Allanz, vizcondesa de Valdeherro y baronesa de Ezpeleta, para estar acorde con su nuevo estatus de noble importante, y reformó la casa a final del siglo XVIII. Aquí vemos un esquema de la casa. Y la casa por dentro tiene un pequeño capitel gótico en un jardín, también para recordar el origen medieval de las casas, de los linajes. Solo una curiosidad. Un detalle del capitel. Actualmente el centro cívico y solo ocupa lo que es la primera de las casas, la casa principal. La segunda casa es una casa particular y la casa de la esquina, que es otra casa particular, era la casa del administrador de los Aperregui. Y la capilla de los Aperregui es la capilla de la Virgen de los Remedios, en San Nicolás, también en Tudela, que es copatrona de Tudela junto a Santana. Y una cosa muy curiosa, el retablo de esa capilla estará en Buñuel.
está desmontada toda la iglesia, y todavía una de las familias de las casas particulares conserva la llave del sagrario de la capilla, después de tantos años, como curiosidad, y además la llave del sagrario es símbolo de propiedad de las familias. Entonces, después de varios siglos, todavía conservan la llave del sagrario, aunque el sagrario ya no esté. Bueno, y volviendo a lo que es el señorío de la Torre de Leoz, hay una cosa que es de lógica. Los señores de Aperregui y los señores de Beraiz no vivían en la torre, vivían en Tudela, vivían en Pamplona o en Madrid, donde fuera. Por tanto, había inquilinos, lo alquilaban. ¿A quién lo alquilaban? Normalmente a vecinos de la zona. Sacaban un dinero, un arriendo, y los inquilinos sufrían el recelo de los vecinos de Fustillana por sus privilegios. Se puede saber que por diferentes documentos, en 1583, el inquilino de Juan de Leoz era Pedro Lovera, natural de Tauste, pero que vivía en Tafalla. De Tafalla se volvió aquí a la Torre de Leoz. Y un arriendo anual de 100 robos de trigo. En 1594 el inquilino era el mercader Pedro de Vides, que sufre la denuncia del Cabildo de Fustillana por la posesión de las primicias, lo que son los primeros frutos que tenían que dar los habitantes a la iglesia, la primicia. Manuel Leoz solicita en 1709 al Consejo Real de Navarra que el Ayuntamiento de Cortes libere 40 cargas de trigo que tiene su inquilino retenidas indebidamente y que son fruto del arriendo de la Torre de Fustillana. Hemos encontrado un contrato del arriendo, muy curioso, de los Aperregui. Veamos el título: Arrendamiento de la casa y tierras del congosto propias de don Gregorio Antonio de Aperregui contra Antonio Bagués, que es el inquilino, por decirlo así, y carta de pago, por los ornamentos para celebrar misa en el oratorio de la casa. Había oratorio para celebrar misa. En la ciudad de Tudela, en 1744, ante Miguel Escribano, Gregorio Antonio de Aperregui, tal. Fíjense cómo se describe: caballero del hábito de Santiago, gentilhombre de su majestad, vecino de Tudela, es arrendador Antonio Bagués, habitante de la casa que el señor tiene, suya propia en el congosto que dicen de Fustillana, llamada vulgarmente la Casa de Leoz, y ahora de Aperregui. La referida casa y sus tierras anexas se componen de 50 carradas de tierra blanca, las 36 debajo de la acequia y 14 encima de la acequia. Arrendamiento por 8 años, que empezará a correr a partir del día de Nuestra Señora de agosto, el 15 de agosto, del corriente. Se cumplirán a semejante día del año siguiente, 1700, arrendamiento de 34 cargas de trigo, que ha de recibir puestas a su costa el arrendatario, en sus casas y graneros. Primera paga en la Virgen de agosto. En semejante día de plazo, los años siguientes, que se hace incluso hasta en casos fortuitos de peste, guerra, hambres, falta o denuncia de aguas, por inundaciones, por sequías, piedra, nieblas, hielo y otros pensados o no pensados acontecidos. O sea, pase lo que pase, lo tiene que pagar, sin pedir refracción. Y tiene que devolver, a los 8 años, tiene que devolver la tierra tal y como la encontró. Y no podrá hacer en la casa ningún reparo, ni siquiera cosa leve, y además no podrá arrendar los graneros, el pajar, la caballería, ni parte de ella a ninguna persona. Todo lo que pague será su cuenta, y le deja en depósito a Aperregui, a Bagués, el cáliz de plata con su copa dorada, la patena, así bien de plata y dorada, el misal, alba, casulla y todo lo demás, para celebrar el santo oficio. Tanto capilla con oratorio para celebrar misa. Esto no es normal. Normalmente las casas nobles no tienen capilla para celebrar misa, porque para celebrar misa hace falta un altar portátil y que el espacio esté bendecido. Sin embargo, sí que hay, en este caso los Aperregui tenían, por decirlo así, ese tipo de privilegio. En 1530, Clemente VII promulgó una bula papal y reconociendo el derecho a capilla privada, a oratorio, a diferentes nobles de Aragón. Uno de ellos fue Pedro Garcés y sus descendientes. El descendiente de Pedro Garcés era el Aperregui. Pero eran privilegio de
de tener capilla para celebrar misa, también de privilegio de comer grosura en Semana Santa y de entrar en conventos de clausura, a hacer visitas. Y con una serie de condiciones. Las capillas privadas en los palacios no pueden estar en cualquier sitio. Ponía como condición normalmente el obispo: no se puede celebrar misa por la noche, porque es indecente. Porque dice, Dios es de la luz, no es de la oscuridad. Sí que escribe lo de las vísperas y demás, pero nunca celebrar misa de noche. Otra condición: dejar las capillas, poner las capillas fuera de lugares indecentes de la casa. Entre ellos los cuartos de las criadas, porque decían muchos tacos, según la iglesia. Entonces tenía un altar portátil para celebrar misa. Y entonces, como hemos dicho, la Torre de Leoz tenía capilla para celebrar misa, porque estaban viviendo en un territorio prácticamente abandonados de la suerte. Y luego también hay enfrentamientos continuos de la Torre de Leoz, de los linajes, tanto con la parroquia como con el ayuntamiento. Uno de los problemas era la vecindad forana o foránea. Foránea significa forastero. Los nobles tenían privilegio de disfrutar de los beneficios de los vecinos. Un privilegio que los ayuntamientos siempre trataban de discutir, porque eran derechos de pasto, de leña, reparto de aguas, pero siempre los ayuntamientos perdían los pleitos, porque siempre decían los nobles: yo tengo permiso del rey, ante eso ¿qué haces? Nada, no vas a hacer nada más. Gaspar Vicente de Montesa y Ana de Gorraiz, Pérez de Veraiz, tenían el señorío de Mora, que es de Cortes, que es en la otra orilla del río, y reclamaron en 1680 a Fustiñana disfrutar de la vecindad foránea, como cesionarios de Pedro Bueno, que es el arrendatario. 1727, Francisco de Mur y Aguirre de Tudela, que es del mayorazgo de Mur, denuncia a Fustiñana y a Perregui también para poder disfrutar de la vecindad foránea. Sin embargo, a Perregui también denunció al ayuntamiento de Fustiñana porque éste había introducido con violencia, según entre comillas, el ganado en su territorio. El ayuntamiento, por ejemplo, también trata de defenderse. Juan Leoz Veraiz, en 1595, denuncia a Fustiñana para que se le reconozca su derecho a ser vecino foráneo. Como señor de la Torre de Veraiz, poseedor de la casa y torre de Leoz, y por ser notorio hidalgo el demandante. Pone notorio su origen y dependencia, indudado de la parte paterna y materna, hijo del licenciado Juan de Leoz y Lucía de Veraiz, y nieto del bachiller Leoz de Estella. Pide el goce de hierbas para sus ganados, aunque no resida, porque dice que hay otros ejemplos en la ribera que lo hacen tranquilamente, y Fustiñana no le deja. Y pone que él mismo goza pacíficamente de la vecindad foránea en Murillo, Estella y Buñuel. En Fustiñana no puede. Incluso dice que los vecinos de Fustiñana se aprovechan de sus pastos. Y solicita que, si ha sido condenado a pagar las primicias, también quiere ser premiado para poder disfrutar de los beneficios comunes. Dice que la fundación es en suelo libre, que es noble, que no paga impuestos y que su casa está conforme a un estado digno, porque dice que su casa está conforme al fuero de Navarra, tiene dimensiones suficientes, tiene la Torre de Leoz, hablamos, tiene 10 codos de largo y 2 de ancho. Uno de los testigos dice que es una casa y torre grande, con buenos edificios, muchos aposentos, entre ellos un granero para más de 2.000 robos de trigo. Eso en el siglo XVII. Por su parte, el consistorio alega lo siguiente. Pone, no es su jurisdicción, la torre no es de Fustiñana. En este caso, luego en otro caso sí. Pone, no es vecinal, nunca ha tenido derecho de aguas ni de pasto. Dice que los mismos vecinos tienen que ir a pastar fuera porque no tienen para pastar por aquí. Que se dice que si paga los diezmos a Fustiñana es porque es la parroquia más cercana. Porque en todo caso tendría que estar en la parroquia de Buñuel, pero como hay un río por medio, prohíbe el obispo pasar ríos para dar sacramentos, según el ayuntamiento. Pero al final ganó el noble contra Fustiñana. Después, más adelante, después de defender la jurisdicción de Fustiñana, quiere defender al revés, la autonomía de Fustiñana, de la torre. Quiere ser congozante en 1750 y quiere que no se le cobren los impuestos.
de los congostos a los Bardenas Reales, antiguo el término del Espartal. Pone que nunca se ha servido de nada de Fustiñana, ni material, ni espiritual, ni temporal, y que por qué ahora le quieren cobrar impuestos. Dice, el ayuntamiento alega que sí, que se administra justicia a los allí residentes, de Fustiñana a la Torre de Leoz. Se les asiste cuando enferman, se atienden sus caballerizas cuando llegan a la villa, se tiene por feligreses en la parroquia, se les dan los sacramentos, pagan los diezmos, que siempre han pagado. Incluso un día al año, un sacerdote y un regidor acude a las tierras del señorío el día de San Gregorio para bendecirlas. Que cuando se encuentra un cadáver en la Torre de Leoz, se lleva a Fustiñana. Sin embargo, el noble gana el juicio porque es noble y no paga nunca impuestos. En el siglo XVII y XVIII también hay pleitos de la mayoría, como los suele perder el ayuntamiento. Luego hay que repartir los gastos entre los diferentes ayuntamientos, entre Fustiñana y Cabanillas, el Roncal y demás. Otro asunto polémico es la jurisdicción eclesiástica. Normalmente, pues, al revés, el ayuntamiento perdía los juicios, la iglesia lo solía ganar. Como hemos dicho, la parroquia disputó y ganó los diezmos, las primicias de la Torre de Leoz en 1704, 1756, se lo disputó con Buñuel, se lo disputó con Cabanillas, siempre le daban a Fustiñana la razón. Incluso disputó contra la parroquia de la Magdalena en Tudela. En 1715, Fustiñana reclamó a Miguel Añón, que era el arrendador, que aportara los diezmos. Se negaba, pero al final tuvo que reconocer y lo tuvieron que pagar. Reconoce la obligación de aportar el diezmo de los corderos que han gozado de hierbas en el congosto. En 1751 Tudela apeló, pero perdió. ¿Qué es el diezmo del ganado? En 1747 hay un documento que habla del diezmo aquí en Fustiñana. En esta ocasión, Francisco la Bastida de Tudela era arrendador de la Orden de San Juan, actúa en nombre de la Iglesia de Fustiñana, y hay un documento de 1511 que dice que hacia alrededor del día de San Marcos tenían que diezmar el ganado ovejuno y cabrío, dar una décima parte a la Iglesia, tanto a la Orden de San Juan como al obispo. Como hemos dicho, el ayuntamiento perdía, la Iglesia ganaba. Los señoríos se terminaron en el siglo XIX y pasaron de ser un señorío, un pequeño reino de un noble, a ser una finca agrícola. Cuando en el siglo XIX, ya desde la época de los franceses, en 1808, que es un régimen más liberal, el régimen francés, ya dictaron leyes para acabar con los señoríos, con la carga personal, el derecho feudal. Las Cortes de Cádiz también lo recogieron, pero Fernando VII, en 1814, todo eso lo anuló y volvió al sistema antiguo del antiguo régimen. 1820, trienio liberal, vuelven las tornas y entonces otra vez vuelve el fin de los señoríos, de la nobleza y demás. Finalmente se acabaron con los señoríos en 1837 y pasó de ser señorío con jurisdicción civil, criminal y demás a ser simplemente una finca agrícola. Y otro aspecto curioso es la población de la Torre de Leoz, cuánta gente vivía en ella. Hay un documento, que tenemos aquí en pantalla, en 1803, que está en el archivo de Tudela de protocolos, pone alistamiento general del número de almas de la villa de Fustiñana para dar cumplimiento a la Real Orden. Habla que hay en Fustiñana 146 fuegos. ¿Qué son fuegos? Son unidades familiares. Y la número 147 es la Torre de Leoz. Vemos ahí arriba. ¿Quién vive en 1803 en la Torre de Leoz? Pues viven Manuel Enciso y su esposa Josefa Cano, junto a Juan Antonio Casilla, que serían sus hijos seguramente. En 1847 serían 5 almas viviendo en la Torre de Leoz. Según la Enciclopedia de Navarra, hubo 11 habitantes hasta 1860, de 1860 hasta 1890. Luego hubo 13 a principios del siglo XX, hasta 1930, luego hubo 9 en 1940, 6 en 1960 y 1970. Pasaron a 8 en 1950 y a 2 en 1980, serían los últimos habitantes. Actualmente la Torre de Leoz solo queda el recuerdo de lo que son las ruinas y el término, como hemos dicho, y luego también una pequeña empresa de almendras que tiene su tierra, que ha cogido la marca comercial como Almendras de Leoz como nombre comercial.
Por tanto, ha sido esta humilde conferencia lo que es un pequeño recordatorio de la gente que vivía en esas tierras, que ustedes, seguro que alguien conocía a los últimos. Hemos visto un pequeño bosquejo de los enfrentamientos de los nobles con el ayuntamiento y con la iglesia, y por lo menos podemos reconocer, cuando pasemos por allí por la carretera, que esas piedras eran algo más. Muchas gracias por su asistencia. El barranco que nosotros decimos de Casa Chaqueta, Sí. justamente enfrente. Sin embargo, antes de llegar al barranco de Valdenovillas, existe otro barranco muy curioso que está en todos los lugares, como el barranco de Torres de Leoz. No sé qué explicación puede tener. Si puede ser un error. Pues puede ser un error, sí. En teoría se llama, según el Catastro de Navarra, sería el barranco de Torre de Leoz, sería el que desemboca allí. Si usted dice que es el otro, pues no lo sé. Aunque dices que está aquí, que está en Congostos, el barranco de Congostos Sí. pertenece a Fustiñana hasta 200 metros o así, hasta que se llega al barranco de Mainate, y va por ahí Bardenas y tal. Pero para mí es una curiosidad, porque yo siempre he conocido el barranco de Leoz, este segundo, comenzando por el de abajo, de Valdenovillas hacia arriba, o ese otro, y no sé explicarlo. Pues no, la verdad es que los que son las tierras de Leoz, aparte de la casa, era mucho más amplio. Entonces, algún barranco cercano a esas tierras también puede coger el nombre de barranco de Leoz. Todos se llama barranco, torre, camino, acequia, pues todo lo que tiene el nombre parecido al término más conocido, que en este caso sería Leoz. Si está cerca de Leoz, pues barranco de Leoz. No lo sé, puede ser esa la explicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no nos cuentas, Carlos, qué va a pasar en la revista La Hermandad de Tudela con esta conferencia? Sí, voy a publicar el resumen de esta conferencia en la revista del Centro de Estudios de la Hermandad de Tudela. Seguramente aparecerá, creo que ya me han confirmado que sí que puede entrar este año, y aparece en la revista, que se presentará normalmente a principios de año, enero, febrero, se podrá adquirir. Luego ya al año siguiente incluso se podrá descargar por internet y ya gratis. Pero bueno, en principio para enero o febrero saldrá publicado este artículo con el resumen de la conferencia. Y yo ya os despido hasta el próximo viernes y estáis invitados a la última conferencia, que nos va a hablar de las huellas fósiles de Fustiñana, a cargo de Manuel Arriazu Usada, que está aquí con nosotros. Y bueno, como digo, pues nos vemos el próximo viernes y muchas gracias. Hasta luego.